Madrid se prepara para el fin de la guerra, donde los años más terribles de la vida de Eduardo podrían por fin acabarse. Pero lo que podría considerarse como volver a la normalidad se ve ahogado entre los desafueros de los vencedores y la humillación de los vencidos. El abogado de Rojos, Juan Pedro Cosano, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Gracias, igual. Un placer estar contigo. Pues un placer, además creo que has elegido tú el sitio. Estamos en una terraza maravillosa y vamos a hablar de esta guerra civil, de esta guerra de hermanos, en la que parece que los vencidos siempre son los que más han sufrido esta guerra, los que son de un color y los ganadores son de otro. Siempre, yo creo que esa losa no nos la vamos a quitar nunca, ¿o sí? Yo confío en que sí, y esta novela tiene ese propósito, ¿no? La novela es una historia de ficción, una historia de abogados del Madrid de la inmediata posguerra, después de la toma del ejército de Franco, pero la lectura que me gustaría que hiciera quien se acercara a ella es el deseo del autor de que de una vez por todas se entierre la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Se entierren para siempre aquellas banderas que algunas personas intentan seguir ondeando al día de hoy. Ya han transcurrido 90 años desde la guerra civil. Es el momento de mirar el futuro y no el pasado, de reconciliarnos con nuestra historia, de contar la verdad también, porque se está deformando la realidad, pero sobre todo de decir que aquello que pasó no puede volver a pasar, Uh-huh. que tenemos que vivir sin el trauma de la guerra civil y fundamentalmente no enarbolar banderas que ya deberían estar en los rincones más recónditos de cada casa. Ya lo creo. ¿A quién crees que beneficia seguir manteniendo esa diferencia? Pues beneficia o creo que piensan que le puede beneficiar a quien intenta conseguir réditos políticos de la tragedia, ¿no? Pero más allá de ello a nadie le interesa. Tú hablabas antes de vencedores y vencidos. Yo creo que hay una tercera categoría que es la mayoritaria, la cantidad de millones de españoles que no quisieron la guerra y que no estuvieron ni en un bando ni en otro. La guerra se produce por dos cuestiones fundamentales: la incapacidad de unos de gobernar sin el caos y la incapacidad de otros de no saber cambiar el estado de las cosas sin bombas y sin armas. Ese es el motivo de la guerra, pero en medio había millones de españoles que no estaban ni en un lugar ni en otro y que se vieron sometidos no solo al horror de la guerra, sino a las consecuencias de aquello que aún seguimos viviendo. Uh-huh. El miércoles 4 de abril, un suelto en el ABC anunciaba que empezaba la paz. Al mismo tiempo, desde Radio Nacional se pregonaba que la paz exigía sangre. ¿Pero qué paz era aquella que reclamaba venganza? La paz que Franco había prometido lo contrario. Franco había prometido que nadie que no tuviera las manos manchadas de sangre sería represaliado. La realidad no fue esa. La realidad es que, y sobre todo en Madrid, a Madrid se la castiga porque Madrid se había resistido ferozmente al alzamiento y se la castiga de un modo que no se produce en ninguna otra ciudad de España. Pasa con el racionamiento, pasa con el hambre. A Madrid se la castiga fundamentalmente por esa resistencia a las tropas vencedoras, ¿no? Fue una paz manchada de sangre. Fernán Gómez en Las bicicletas son para el verano referenciaba, el niño le decía al padre: ¿ha llegado la paz? No, papá. Dice: no, hijo, ha llegado la victoria. Así es. Pues en la realidad pasó eso, ¿no? No se supo imponer una paz sin rencor. Hubo crímenes horrendos durante la guerra, que evidentemente tenían que tener una respuesta jurídica. Algunos de ellos se narran en la novela, Sí. pero en muchísimos casos se castigó a la idea y no al hecho criminal. Y las ideas no se deben castigar, ¿no? Ya lo dijo, creo que fue Voltaire, ¿no? Además se referencia en la novela. Dice: no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría la vida para que puedas expresarlas, ¿no? A la idea no se la debe castigar. Ese fue el gran error de Franco.
Vamos con el protagonista, con Eduardo, el abogado de rojos. Yo creo que a muchos se les va a escapar el título y va a pensar que es el abogado de los rojos. Yo insisto mucho en que es el abogado de rojos, no de los rojos, ¿no? Sí. Eduardo Peña es un abogado humilde, modesto de Madrid. Tiene un pequeño bufete en la calle del Arenal. Es mercantilista, civilista, se dedica a temas de sociedades, herencias, divorcios, quiebras. E intenta no involucrarse, ser más espectador que actor. Tiene el trauma de que su padre lo abandonó cuando era muy pequeño. Con 11 años. Y vive con su madre. Timorato, él se llama incluso cobarde. Intenta no involucrarse. Y de hecho, más allá de servir con su quinta en el Ejército Rojo y ser director del boletín, por aquello de que era abogado y sabía escribir, y tuvo que dirigir el boletín, por lo cual posteriormente es encausado por la justicia militar y condenado a pena de cárcel, pues intenta no involucrarse. Hasta que en un momento determinado pues se decide a preguntar por 2 vecinos suyos que habían sido detenidos y esa pregunta al final acaba con su propia detención porque estaba en busca y captura. Es encausado, como te decía, condenado, encarcelado en Porlier, indultado por Franco después. Franco empieza a indultar ya en septiembre del 39 y posteriormente reclutado para servir en el cuerpo jurídico militar como funcionario, como auxiliar, lo cual es un hecho histórico además, curiosamente pasó en realidad, ¿no? A partir de ahí, posteriormente es ascendido a defensor militar y es cuando empieza a defender a presos rojos y en sus informes, en sus juicios, que es la tercera parte de la novela, Sí, es cuando enarbola esa bandera de la paz real, ¿no? Vamos a hacer una paz real, vamos a no represaliar, a no castigar las ideas y vamos a reconciliarnos de verdad. Esos informes, esos juicios es un poco el leitmotiv de la novela. Es curioso que los mismos que le condenan luego le reclutan. Sí, pues ocurrió en la realidad. Había tal cantidad de consejos de guerra, tal cantidad de presos, tal cantidad de sumarios, que no había suficientes miembros militares para llevar a cabo, responder al engranaje de la maquinaria de la justicia militar. Y Franco tiene que tirar de abogados civiles e incluso de abogados que habían sido condenados por servir en el Ejército Rojo. Ocurrió en realidad, en la novela se dan algunos nombres de personas que realmente existieron en aquellos tiempos, y es algo curioso, pero que le puede sonar al lector como un recurso literario, pero no, existió. Ocurrió en realidad. Un consejo de guerra a mí me suena a puro protocolo, porque yo creo que ya sabes lo que va a pasar contigo en general, por lo menos en aquella época. Sí, en aquella época estamos hablando de un código de justicia militar decimonónico. Fueron el mismo que utilizaron los republicanos para hacer consejos de guerra durante la guerra en la zona republicana, y efectivamente era un proceso en el que cualquier tipo de defensa era una pura entelequia, ¿no? El defensor militar no conocía el sumario, todo se practicaba a espaldas de la defensa, estaba prohibido que el defensor pudiera tener acceso al sumario. Es cuando se abre el juicio, cuando se le permite al defensor que tenga conocimiento de lo que se ha acopiado en el procedimiento y tiene 3 horas para verlo. Eso es realmente, así era realmente el proceso militar, ¿no? Y la condena era el resultado habitual de estos consejos de guerra. Cuando te has documentado en estos consejos de guerra, en estas penas de muerte, en todo este proceso, teniendo en cuenta tu profesión, creo que te has debido de sorprender, o quizás no. Escandalizar, ahí. Sí, la verdad es que es algo impensable hoy en día, ¿no? Bueno, que estaba sucediendo hasta hace muy poco tiempo, no pensemos que los consejos de guerra acabaron en los años 40 y ya no por temas relacionados con la guerra, sino por la propia dinámica de la vida militar, ¿no? Así, cualquier abogado que se acerque a la dinámica de un consejo de guerra de aquella fecha se escandaliza, ¿no? La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, conceptos que hoy en día son algo consustanciales al derecho, eran desconocidos, no existía ninguna posibilidad de defensa. Has hablado de la madre de Eduardo, de doña Carmen Velasco, de alguna forma Velázquez, de alguna forma indirectamente él haciendo caso de lo que ella le pedía como buena religiosa y como mujer
bueno, pues que quería, amante del prójimo, ¿no? Quería que le ayudara y él se vio en esa circunstancia. En realidad esta novela la tienes dividida, voy a decir, la vida de Eduardo a través de 3 mujeres, además de su madre, con lo cual creo que la madre, la mujer, es quizá la que sufrió, voy a decir, Max, esa posguerra, esa querer mantener a tus hijos, a los niños. No hay que olvidar que murieron 200.000 personas de malnutrición. No quiero decir que fueran todos niños ni mujeres, pero era una labor muy encomiable la que tenían que hacer. Sí, la mujer no solamente en la guerra, en toda la historia del mundo siempre ha sido la más perjudicada, la mayor víctima, ¿no? También sucedió durante la guerra y durante la posguerra. La mujer no solamente en muchos casos fue sometida a procesos militares, sino que en los casos en que no fue sometida sufrió las consecuencias de esos procesos, porque se vio o sola o viuda, con hijos, sin posibilidad de acceder al mercado de trabajo y siempre marcada por el hecho de ser la mujer de un rojo, ¿no? Sufrieron, bueno, desde los rapados de pelo hasta el aceite de ricino, que son cosas que sucedieron en la realidad, hasta la penuria del hambre, ¿no? Como siempre pasa en la historia, pues la mujer siempre es un poco la gran víctima. Hablábamos de la malnutrición y de las cartillas de racionamiento, el mercado negro. Voy a hacer un pequeño paréntesis y te voy a decir que mi madre me lo contaba ayer. Me lo ha contado muchas veces, pero le he dicho lo del libro y ella recuerda perfectamente las cartillas de racionamiento, recuerda ese extraperlo que ellos decían y cómo la cantidad de recursos que tenían para una pieza de fruta, algo, una comida, bueno, pues sacarle todo el provecho que podían. Pero bueno, esto es, como digo, un pequeño paréntesis. Ya que has dicho, te acoto el paréntesis. Efectivamente, hay una palabra que se utilizaba en aquella época y que se sigue utilizando hoy, que es el extraperlo, ¿no? Sí, cierto. Pues el extraperlo es una palabra que deriva del nombre de 2 personas. Uno era Strauss y otro no me acuerdo cuál era. Y fueron en tiempos de la República, cuando pusieron en marcha un sistema para defraudar al mercado. También existió el racionamiento en la República, ¿no? Y es lo que le cuesta el cargo político a Lerroux, al del Partido Radical. La palabra extraperlo es una palabra republicana, no es de la época de Franco. O sea que ya viene de atrás. Sí. También tenemos a la alta burguesía y a los altos cargos del nuevo régimen también. O sea, esa diferencia social tan brutal, ¿no? Sí, en Madrid en particular la alta burguesía sufre la persecución de los milicianos, fundamentalmente de la República, cuando se produce el alzamiento. El simple hecho de ser acaudalado económicamente o militar en un partido político de derecha, pues supuso en muchos casos la muerte de la persona. Al igual que Franco hizo barbaridades, también se hicieron en el tiempo de la República. Muchos de ellos tuvieron que refugiarse en embajadas en Madrid y posteriormente, con ayudas de las legaciones extranjeras, huir de Madrid y salir del país hasta que pudieron volver por Francia a Burgos, a esa zona nacional, ¿no? Una vez que Franco triunfa, pues esa alta burguesía, esos represaliados por la República que sobrevivieron, se convierten en los factotum del régimen. En este caso, el padre de Marisa, la novia desaparecida de Eduardo el abogado, que regresa por fin a Madrid y ya la había dado por perdida y que da título a la segunda parte de la novela, el segundo libro de la novela, era un miembro del Partido Agrario, potentado, que se beneficia del contacto con los generales victoriosos para enriquecerse, en definitiva. Mujeres, decíamos hace un momentito, antes de ese breve paréntesis. Quiero que me digas algo sobre ellas y qué influyen o qué aportan durante este periodo de tiempo en el que están con Eduardo. Tenemos a Charo. Charo está desde el 39 hasta que le detienen, en marzo del 39 hasta que le detienen en abril. Sí. Quiero recordar. No, ella está... Bueno, las mujeres, el protagonista de la novela es Eduardo Peña, el abogado, pero las mujeres son el hilo conductor de la narración, ¿no?
Tenemos primero a una miliciana, a Clara. No es su nombre real porque él nunca llega a saber el nombre de esta miliciana, Eduardo Peña. Es una miliciana que aparece un día en su despacho, le había pedido 2 papeles por la mañana y por la tarde va a su bufete y se lía con él. Y durante unos meses están liados, Sí. simplemente por el placer de la carne, ¿no? Un sexo feroz e indómito, ¿no? De hecho, él no llega a saber el nombre de esta miliciana. Está Charo Velarde, que es la que aparece en su vida después de que la miliciana desaparece. Es mayor que él, la que le da un poco de sentido a esa vida tristísima del Madrid de la guerra. Madura, inteligente. Después está Marisa, la novia desaparecida, que huye de Madrid porque su padre era un miembro del Partido Agrario y temía por su vida, que aparece cuando ya Eduardo está encarcelado en Porlier, está enamorada de él, sigue enamorada de él, y es la que le ayuda a rehacer su vida después de que es liberado a raíz de que Franco promulgue el primer indulto, que se produce en septiembre del 39, poco después de la victoria. Y la tercera persona es Génesis Castillejo, que es una de las presas a la que tiene que defender Eduardo Peña una vez que se convierte en abogado de Rojos. Sobre ella no vamos a hablar porque para no incurrir en lo que hoy en día se llama spoiler, ¿no? Pero es un poco lo que da sentido a la novela y lo que es la encarnación del propósito del autor de hablar de la reconciliación, de la misericordia, de la indulgencia, de acabar con la guerra. La guerra ya acabó en el 39, vamos a vivir en paz, ¿no? Es un poco acusada de crímenes terribles, Eduardo tiene que defenderla y la defiende. Y es un poco, ahí se contienen, en esas frases, en esos informes, se contiene el espíritu de la novela. El espíritu de la novela. Además, el protagonista, durante todo este tiempo, todo este proceso, esta detención, etcétera, etcétera, él también sufre un cambio en la personalidad, sí, como es lógico. Es un poco la evolución que todos sufrimos. En su caso tuvo que producirse por las propias imposiciones del tiempo en el que vive, en muy poco espacio de tiempo. Él, como te decía antes, es una persona timorata, no se quiere involucrar, y al final se ve involucrado en la catarsis de la justicia militar, y es cuando, a pesar de su carácter, de su idiosincrasia, decide que si es abogado tiene que defender. Sí o sí. Si él se le ha puesto la toga militar es para ejercer la defensa de los presos a los que tiene que defender. Y es cuando cambia, es cuando se produce ese cambio en el carácter de Eduardo. Se parece mucho al Abogado de Pobres, sí, que fue mi primera novela con Espasa y la que antes a la que estábamos hemos hablado antes fuera de micrófono. Sí, cierto. Sí, porque Rojo lleva añadido el adjetivo de pobre y de malo. Bueno, realmente lo que se trasluce de la novela es una novela que yo no he querido ideologizar. El que piense que la novela El Abogado de Rojo es una novela para engloriar a uno de los bandos de aquella terrible contienda se equivoca de medio a medio. Es una novela en la que yo he querido contar la realidad de lo que pasó, que es equidistante, y que la realidad de lo que pasó es que buenos y malos lo hubo en ambos bandos, que barbaridades se hicieron en ambas trincheras, que existió el terror blanco y existió el terror rojo, y que lo que pasó fue una culpa compartida y no fue una culpa exclusiva. Y eso es lo que se habla en la novela. Pero claro, aparte de las culpas, está el derecho de la defensa, el derecho a ser defendido, algo que hoy tenemos asumido, pero que entonces no existía recogido en los códigos. Y es lo que el abogado dice. Existió el crimen, evidentemente existió el crimen, pero también existe el derecho a la defensa, y si yo soy abogado voy a defender. Y voy a defender diciendo que hay que acabar con lo que produjo el enfrentamiento fratricida de la guerra civil, y hay que llegar a la reconciliación y a una paz verdadera. Ya lo creo. Dices, una de las frases es: lo que hizo Franco en los juicios militares de la posguerra, también lo hicieron los republicanos antes y durante la guerra. Es una realidad palmaria. Es decir, cuando yo leo novelas sobre la guerra civil,
en la que se oculta lo que hizo un determinado bando, me parece que es engañar al lector, ¿no? Por supuesto. Existió el terror blanco, existió el terror de la posguerra, por supuesto que sí, existió, se represalió, se mató, se fusiló, pero que en el tiempo de la República se hizo exactamente igual. Es decir, en Madrid se murieron durante los 3 años de la contienda, creo que fueron 18.000 ajusticiados solamente en Madrid, ¿no? Estamos hablando de que en Madrid el simple hecho de llevar sombrero podía dar pie a que un piquete de milicianos te detuviera ahí y corrías el riesgo de ser fusilado por el simple hecho de llevar sombrero. Y por supuesto no te cuento nada si eras católico o si estabas afiliado a un partido de derecha. Es decir, que la barbaridad existió por ambos bandos, que la culpa no fue exclusiva, que la culpa fue compartida, que la guerra se produce por la incapacidad de uno de no contener el caos en que se convierte la República, que es un caos, y quien no quiera admitirlo, pues se equivoca de medio a medio, a mi humilde criterio, y la incapacidad de otros de no saber o no querer cambiar el estado de las cosas por medios pacíficos y no por el uso de las bombas y de los fusiles. Ese fue la causa de la guerra, y en medio, como decía antes, millones y millones de españoles que no tenían nada que ver ni con uno ni con otro, y que sufrieron las consecuencias de aquella contienda terrible y fratricida, ¿no? Ya lo creo. Y ya es tiempo de dejarlo reposar y que se quede ahí. Ya es hora. Y no volver a enarbolar aquellas banderas sobre todo sangrientas. que nuestras generaciones de hijos, nietos no hereden esa diferencia tan... A mí me da mucha pena escuchar a gente joven que habla de la guerra civil cuando no la vivieron, y personas, mis padres ya no viven, pero vivieron la guerra. Yo tenía, como todos, tenía 2 abuelos, uno era de un bando, otro era de otro, uno estaba en Jerez, en el camión a punto de ser fusilado, ¿no? Y una señora de Jerez, una doméstica, lo salvó. Bueno, tú no puedes vivir con ese rencor para siempre. Por supuesto que no. Yo aquello lo tengo como una anécdota, y si lo hubieran fusilado, pues lo siento, una barbaridad, pero eso no puede condicionar mi vida. Y estamos pretendiendo que se condicione la vida de generaciones de gente que ni por asomo ha olido los últimos estertores de la guerra en función de lo que pasó entonces. Me parece un disparate. Estoy de acuerdo. Pues el abogado de Rojos, Juan Pedro, un placer. El placer ha sido mío, Rosa. Gracias. Gracias.